tesis, si en mi artículo científico yo he mencionado 20 fuentes, pues las 20 fuentes deben estar mencionadas en las referencias. Si he mencionado 30 fuentes, las 30 fuentes deben estar en las referencias, a excepción de las comunicaciones personales. Entonces, ¿cómo hago las referencias? La norma actual me dice de que solamente la referencia tiene 4 elementos principales. A eso se agrega algo, sí, pero tiene 4 elementos principales. 1, el autor. 2, la fecha. 3, el título. 4, la fuente. El autor básicamente es quién es el responsable de ese trabajo o quién es. La fecha, cuándo se publicó el trabajo. El título, cómo se llama ese trabajo. Y la fuente, de dónde se puede recuperar ese trabajo. La norma también nos dice que todo eso se ordena de manera alfabética, a doble espacio, y se aplica una sangría colgante de 0.5 pulgadas, ¿de acuerdo? Ya se va a ver en el ejemplo. Y en caso de duda de alguna cita, hay que proporcionar mayor información posible, y las publicaciones hasta con 20 autores se menciona en la referencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, en esta norma de séptima edición, por ejemplo, ustedes encuentran un artículo que tiene hasta 20 autores, los 20 se mencionan en la referencia. Pero sí, ¿qué pasa si encuentras 21? Ahí sí no. Citas hasta el número 19, pones los puntos suspensivos y luego le citas al último autor. Pero esta norma, repito, hasta los 20 autores te dice que debes mencionarle en las referencias. Primer caso, si van a utilizar, por ejemplo, un libro con autor y ese libro es impreso, ¿qué nos dice la norma? Pones el apellido paterno, como está en el ejemplo Sisman, coma, inicial de nombre, espacio que se manifiesta ahí, el año 2017 y el título del libro, eso va en cursiva, ¿de acuerdo? Primera letra en mayúscula, lo demás en minúscula o dependiendo el uso de la puntuación. Y al final se pone, ¿qué cosa? El nombre de la editorial. ¿En qué se diferencia con la sexta edición? Es que en la sexta se ponía el lugar de publicación. En la séptima ya no hay eso, se ha omitido eso, ¿de acuerdo? Y solamente queda la editorial. Si tengo de pronto que ese libro es la cuarta edición o la segunda, la tercera, pues después del título lo pondré entre paréntesis la abreviación de cuarta edición, como ven en el caso. Fíjense en el segundo ejemplo, están con 4 autores. Ñaupas, coma, espacio, inicial de nombre, punto, coma, espacio, Mejía, coma, inicial de nombre, punto, coma, espacio, Novoa, coma, espacio, inicial de nombre, punto, coma, fíjense ahí una coma que termina antes de la I, y Villagómez, coma, espacio, A, punto. Les repito, coma, espacio, porque eso nos debe salir, ¿de acuerdo? El año, el título del libro en cursiva, si tiene edición, número de edición lo pone, y al final el nombre de la editorial. Si es que he sacado del internet ese libro, hago lo mismo, va a apellido del autor, inicial de nombre, año, título del libro en cursiva, la editorial, y como he sacado de internet eso, tengo que llevarme la URL o el vínculo. Lo copio y lo pego el vínculo y lo pongo ahí. ¿De acuerdo? Fíjense, en el más abajo está cuando tienen el caso de citar a un audiolibro. Hoy en día que de pronto algunos estudiantes utilizan audiolibros. ¿Cómo podrían mencionar la referencia? Flu, el apellido, inicial de nombre, año, título del libro en cursiva, quién está narrando ese libro, su inicial de nombre, su apellido, y se pone en la coma después el narrador, entre corchetes mencionar qué es un audiolibro, de qué plataforma está sacando y la dirección electrónica de ese audiolibro. Si de pronto tengo un libro donde cada capítulo pertenece a autores diferentes, igual aplico los autores que estoy sacando, el año, el título del capítulo que estoy utilizando para citar, lo que está en verde es el título del libro, ¿de acuerdo? Luego va los autores que están dirigiendo ese libro, y en cursiva el título del libro. Y ese capítulo de qué página a qué página está. En este caso está de las páginas 123 a la 134. Y luego poner la editorial. Si de pronto tengo, en mi trabajo he citado a grupos como autores o autores institucionales, igual pongo todo el título de ese autor institucional, en este caso, como mostré en el ejemplo, pondré Instituto Nacional de Tecnologías Educativas, Formación del Profesorado, todo eso va, punto,
luego entra el año, ¿de acuerdo? Luego va cómo se titula ese libro en cursiva, ¿de acuerdo? Luego va, en este caso, la editorial o quién la ha publicado, y eso lo agrego de pronto la dirección electrónica de donde lo he extraído. Fíjense en la segunda referencia, dice Fundación Telefónica 2016, título del libro en cursiva y la editorial. Luego ustedes ven ahí de pronto que está aplicado un link cortito. En esta norma séptima edición sí recomienda, si ustedes se están copiando, han encontrado un libro de internet y están copiando también su vínculo, su URL de ese libro, y a veces hay URL que son muy grandes, muy extensos. Esta norma que nos dice, se puede utilizar cortadores de vínculos, cortadores de DOI. Entonces uno aplica, uno busca en internet, pone cortadores de vínculos, va a encontrar, lo copias el vínculo grande ahí, lo pones ahí, aplicas en este caso o ejecutas la aplicación y luego te sale un vínculo pequeñito y eso lo puedes llevar en la tesis, que de pronto va a dar un carácter mucho más estético al trabajo, pero sí tienen que asegurarse que ese vínculo está activo. Otro aspecto que van a utilizar y utilizan bastante es cuando ustedes citan en su trabajo artículos de revista científica, que puede ser impreso o virtual. ¿Cómo lo harían la referencia? Igual, apellido paterno que siempre va, iniciales de nombre, año de la publicación, y como este es un artículo de revista, son publicaciones periódicas. Y cuando son publicaciones periódicas, quiere decir que en una revista han publicado varios, y en un año pueden publicar 2, 3, 4, no sé, ¿de acuerdo? Lo que está en color rosado es el título del artículo. Lo que está en color verde, el título, en este caso, de la revista. ¿Cuál va en cursiva? El título de la revista. Luego en marrón ven ustedes el volumen de la revista. Hasta ahí va en cursiva. El título de la revista y el volumen va en cursiva. Luego se abre paréntesis, se pone el número de la revista y de qué página a qué página está ese artículo. En este caso está de la 325 a la 347. Y si esa revista lo has sacado de internet, haces todo el procedimiento y al final solamente agregas, ¿qué cosa? El vínculo de donde estás sacando. ¿En qué se diferencia con la sexta edición? En la sexta edición se ponía recuperado de, o si no, o ponían disponible en, ¿no? ¿De acuerdo? O si no, ponían obtenido de, ¿no? En esta norma séptima edición, eso ya no se pone. Después del punto, de frente va el link de donde están extrayendo ese material. En el segundo ejemplo, ustedes ven que se ha utilizado cortador de vínculos, el bit.ly, y es por eso que el vínculo nos sale mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Si en este caso, cuando tengo artículos de revista científica con DOI, ¿y qué es un DOI? Un DOI es un identificador de objeto digital que hoy en día la mayoría de las revistas y libros están utilizando códigos DOI. ¿Y por qué están utilizando códigos DOI? Porque si ustedes tienen una revista, un artículo, un libro que tenga código DOI, ese código DOI es universal, no se pierde la información. Con poner el código DOI en el buscador, esté donde esté ese artículo, ese libro, lo van a encontrar. Pero ¿qué pasa cuando solamente se llevan la URL de ese libro, de ese artículo? De pronto el dueño de esa página lo ha movido, esa URL ya no puedes encontrar la información. Pero si utilizan códigos DOI, por más que ese material, ese artículo, esa tesis lo hayan movido a otra página, lo van a encontrar, porque solamente ese DOI está dado a esa publicación. Es el único número que será dado a esa publicación, esté donde esté, lo van a encontrar, a no ser que de pronto lo hayan eliminado el proceso de publicación. Entonces, por eso hoy en día las revistas en la actualidad, casi todas las revistas, por así decirlo, que ya tienen carácter de pronto, que tienen bastante impacto, por así decirlo, tienen códigos DOI. Ustedes, chicos y chicas, encuentran una revista que sus artículos tienen códigos DOI, desde ya son revistas, por así decirlo, que están entrando ya, por así decirlo, a índices bastante interesantes para hacer trabajos de investigación. ¿De acuerdo? Bien. El segundo caso, de pronto cuando los colegas que están haciendo van a publicar, hoy en día se está dando importancia a la publicación de artículos, publicación, por así decirlo, consecutiva. Y van a encontrar que los artículos tienen ya lo que está en color azul, E769. Eso se conoce el número de artículo o de el locator, como está puesto ahí españolizando, hablando.
¿Y eso por qué nos sirve? Porque ya son revistas que publican constantemente al año. Ya no lo separan por trimestre, ni bimestre, ni nada por el estilo, sino a medida que van llegando, van revisando y van publicando. Ya no está separado como tal, y eso es la nueva tendencia de las publicaciones de las revistas. ¿Qué pasa cuando de pronto he citado un artículo de revista científica en otro idioma? De pronto han descargado un artículo en inglés o en portugués, ¿cómo lo citan? Ahí lo tienen el ejemplo. Autores, iniciales de nombre, año, en este caso está puesto en inglés su título de la revista, y abro corchetes y ese título lo traduzco al español y lo pongo la traducción al español. ¿De acuerdo? Luego está el nombre de la revista en inglés y también está el código DOI de identificación. Si de pronto voy a utilizar artículo de periódico, que podrían de pronto mencionar, también está ahí. Como el periódico es una publicación diaria, así necesitamos la fecha exacta de la publicación. Por eso está puesto autor, inicial de nombre, entre paréntesis está la fecha exacta de la publicación de ese periódico, el título del artículo de ese periódico sin cursiva. Lo que sí va en cursiva es el título del periódico. ¿Y en qué página está hecho? En el ejemplo que está puesto en la página 8. Si tengo periódico de que he sacado de internet, simplemente lo agrego el vínculo, ¿de acuerdo? El vínculo original o el vínculo cortado. Solamente hay que tener en cuenta, repito, que deben ver si van a cortar un vínculo, deben tener en cuenta que efectivamente el vínculo está accesible. En el caso de tesis, la norma APA manifiesta para citar tres tipos de tesis. Aquí está solamente dos. Uno, cuando son tesis inéditas. ¿Y cuándo son tesis inéditas? Cuando son tesis que no han sido publicados a ninguna base de datos, que de pronto solamente se encuentran en las bibliotecas de las universidades. Son tesis básicamente impresas. ¿Cómo hago la referencia en ese caso? Pongo el apellido, inicial de nombre, año de la publicación, el título de la tesis en cursiva y abro corchetes y lo pongo tesis de maestría no publicada, si fuera de maestría. Si sea de doctorado, será tesis de doctoral no publicada. Luego cierro el corchete, pongo un punto y pongo el nombre de la universidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando de pronto tengo tesis que están publicadas en línea? Hoy en día, creo que en nuestra universidad a partir de 2014, si no me equivoco, 2015, todas las tesis están publicadas en repositorio. Entonces, en este caso ya se le conoce como tesis publicadas en línea y por lo tanto va a cambiar un poco la referencia. ¿Cómo se pone ahí? Vargas, por ejemplo, el apellido del autor, inicial de nombre, año, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes voy a poner tesis de maestría, coma, el nombre de la universidad. Y luego de eso, ¿qué pongo? El nombre del archivo. En este caso, como ejemplo, se ha puesto repositorio institucional, que va a ser básicamente de esa universidad. Y luego va a ponerse el vínculo o el link de esa tesis que está sacada de repositorio. Debajo tienen otro ejemplo. Si de pronto quiero citar una película he citado una película en mi trabajo, de pronto alguna frase, algún pasaje, igual ahí lo tienen para que ustedes puedan citarlo. También tienen para que puedan citar de Netflix. También tienen aquí de pronto para que si han sacado una cita de YouTube, de Vimeo, de TED, igualito tienen la forma como se cita. Fíjense en el ejemplo. Primero va el nombre del usuario o el nombre nombre de pantalla que uno lo llama. Educatina, por ejemplo, punto. La fecha exacta de la publicación de ese video, en este caso es 11 de diciembre de 2011. El título del video en YouTube, que se llama El Paso del Mito a Logos. Entre corchetes lo pongo video, que es en este caso lo que estoy llevando, y luego va el nombre del portal, en este caso es YouTube, ¿no? Y luego lo pongo el vínculo. También puedo hacer citas de canciones, si es que de pronto ustedes crean conveniente, lo voy a pasar esto nada más. También pueden ser citas a obras de arte, dibujo, pintura, escultura, la norma te dice cómo hacerlo, ahí lo tienen el ejemplo. También de pronto pueden citar fotografías o imágenes de diferente índole, ahí lo tienen el ejemplo también para que ustedes lo puedan visualizar. También pueden citar en este caso diccionarios, que generalmente son a veces de editores o en su defecto de autores que están ahí. Y también se puede referenciar conferencias, ponencias o póster cuando se participa en algún evento científico. Igual la lógica siempre va así: autor, inicial el nombre, en ese caso fecha exacta del evento, de cuándo a cuándo ha sido, en ese caso dice 2019,
del 11 al 13 de septiembre, el título de la ponencia que estás escuchando, por ejemplo, aquí dice el proceso de publicar artículos científicos, entre corchetes poner qué es, en este caso una conferencia, y luego poner el nombre del evento, que fue en este caso Seminario Jatuntinco y colaboración entre pares de CONCITEC, el lugar donde ha sido el evento, que ha sido Lima, Perú, y de dónde estás extrayendo esa ponencia o esa conferencia. También se puede citar software, ¿de acuerdo? O aplicaciones móviles cuando se utiliza en algún trabajo, por ejemplo, algunos de los de sistemas, por ejemplo, que podrían utilizarlo. También se puede citar páginas web en las referencias. Tenemos ahí los ejemplos. También podemos referenciar Wikipedia, que de pronto algunos estudiantes, o quien lo ha utilizado de pronto para tener fuente de primera mano, lo que te sale primero es Wikipedia, ¿no? Que muy bien también lo podrían referenciar. También podemos en este caso referenciar un blog, ¿de acuerdo? También esta norma nos dice que podemos referenciar o citar Facebook, llámese una entrada de Facebook, o llámese también podemos mencionar un perfil de Facebook. También podemos en este caso referenciar Twitter, Instagram y demás redes sociales, básicamente en la publicación que están sacando de ahí y también el perfil de los usuarios. Finalmente, en este caso también podrían referenciar las diapositivas, llámese publicadas en línea como no también, que hay una cosita importante que habla esta norma. Por ejemplo, si ustedes van a citar una diapositiva de algún profesor, ustedes me dirán, pero profesor, esa diapositiva está en Moodle, no se puede entrar. Pues fíjense en el ejemplo 2 que ustedes ven, dice Orozco JR 2020, Historia de la Filosofía, diapositivas de PowerPoint, y está puesto, ¿dónde está eso? Se pone el nombre del aula, en el aula virtual, en el Moodle de la UNSP, y el vínculo del Moodle que tenemos en la UNSP. ¿Quiénes van a acceder ahí? Solamente pueden acceder ahí los que, en este caso, tienen el código de acceso de la plataforma Moodle, ¿de acuerdo? Pero el primer ejemplo así es cuando de pronto ustedes se encuentran a una diapositiva de PowerPoint publicado en Internet.